Bueno, respecto al electrodo, decíamos que íbamos a hablar del recubrimiento. A ver, en principio os comento, porque es menos importante, pero también tiene su gran parte de importancia. La parte interior de un electrodo es la parte metálica, es el núcleo. Esta parte metálica, su composición tiene que ser muy aproximada, o lo más aproximada posible, a la composición del metal que vamos a soldar. Si nosotros estamos soldando hierro con una cantidad de carbono, pues tendríamos que buscar un electrodo que tuviese en su composición aproximadamente esa cantidad de carbono. Bien de carbono, de silicio, de fósforo. Bueno, ahí el fabricante es el que sabe el tipo de electrodo que nos tiene que recomendar en cada caso para según el tipo de metal que nosotros estamos soldando. Aparte de los electrodos para hierro, podemos encontrar electrodos para estas mismas máquinas de soldar. Hay electrodos para soldar cobre, hay electrodos para soldar bronce. La composición del núcleo, pues ya tienen esa aleación de bronce para que nosotros podamos soldar. Hay electrodos para soldar aluminio y efectivamente el núcleo se ve que es blandito de aluminio y los electrodos se doblan enseguida. Hay electrodos para soldar acero inoxidable. Echarle un vistazo, porque en internet hay un montón de casas de electrodos. Les echéis un vistazo y os dicen todos los tipos de electrodos que tienen. Eso respecto al núcleo. El núcleo, que es la parte interior. El recubrimiento es tan importante o más importante que el núcleo, porque sin el recubrimiento no conseguiríamos nunca soldar. Nosotros cuando estamos soldando, una de las cosas que decíamos anteriormente es que para que ese flujo de electrones salten y se queden saltando continuamente, no se nos corte, para que sea continuo el arco eléctrico que se tiene que formar, una de las cosas que tiene que ocurrir es que se ionice la parte de aire que hay entre el arco y la pieza soldada. Para que se ionice esa parte de aire, como la atmósfera no es fácil de ionizarla así directamente, para que se ionice, el recubrimiento lo que lleva es una serie de componentes que producen un gas al quemarse que es más fácil de ionizar. Ese gas hace que se ionice y que salten los electrones continuamente. Ese es el que nos va a hacer a nosotros que cuando arrancamos siga continua la chispa, porque si no se nos apagaría y se nos... De hecho, cuando los electrodos están estropeados o cuando les falta parte del recubrimiento, en cuanto llegamos ahí, lo primero que ocurre es que se para la chispa, porque nos falta esa parte de gas. Esa es una de las partes más importantes o de las propiedades que tiene que cumplir el recubrimiento del electrodo. Otra es que mientras se está fundiendo el núcleo, cuando está a punto de fusión, no puede estar en contacto con el aire, con el oxígeno y el nitrógeno del aire. Si está en contacto con el oxígeno del aire, el metal fundido, lo que ocurre es que se nos está oxidando. Entonces, conforme se está gastando el electrodo, otra parte de los componentes del recubrimiento se funde, se pega a las gotas que están cayendo de metal fundido, las recubre hasta que llegan al sitio donde se tienen que aportar y evitan que el oxígeno del aire esté en contacto con ese metal fundido. Estas mismas después harán una cáscara que lo que van a hacer también, aparte de evitar que el oxígeno esté dando en el metal fundido, es que van a contener un poco la temperatura para que no enfríe tan bruscamente. Si enfriara bruscamente, pues en el caso del hierro sabemos que se templaría demasiado y puede que fuera frágil la soldadura. Otra de las propiedades que tiene que cumplir un electrodo es que, o el recubrimiento del electrodo, es que otra parte de los componentes, por eso ahora os leeré una lista de componentes que suelen tener los recubrimientos, otra de las partes del recubrimiento lo que tiene que hacer es mezclarse con el metal fundido, igual que cuando estamos haciendo una fundición, que haremos algún día una fundición de bronce que tenemos allí.
Tenemos que echar unos desgasificantes para evitar que cree burbujas el bronce y para evitar que crea gases dentro, en el interior, y producen burbujas y producen escorias. Entonces lleva unos componentes que se mezclan con el metal fundido, hacen de desgasificante y al mismo tiempo recogen las impurezas y las hacen flotar. Esa es otra parte importante que tiene que cumplir este recubrimiento. Otra parte también importante del recubrimiento es que pueden poner en el mismo recubrimiento pues, partes como fósforo o silicio o microelementos que se van a mezclar con el núcleo cuando esté fundido y por tanto van a hacer una aleación final. O sea, puede que la aleación del núcleo nos pierda parte de elementos que se los va a aportar al quemarse la parte del recubrimiento del electrodo. Así, el fabricante puede ir poniendo todo lo que le haga falta para que en esa pequeña fundición vaya ocurriendo todo lo que tiene que ocurrir, pues casi en una gran fundición. Otra de las que leía por ahí que hacen en ciertos electrodos es que si para conseguir que tengan mucha mayor aportación y para que sea más duradero y para que hagan unas soldaduras más grandes, más largas, lo que hacen es poner polvo de hierro. Bueno, pues si en el recubrimiento va una cantidad de polvo de hierro, como ese polvo de hierro también se va a fundir, se va a juntar con la parte del núcleo fundida y entonces nos va a hacer mayor aportación. Así, los fabricantes pueden hacer pues casi lo que quieran. Supongo que no habrán terminado ni mucho menos de investigar y continuarán investigando para ir sacando pues cada uno sus electrodos y para poder competir. Pero principalmente también este recubrimiento lo que nos tiene que hacer, y esto es muy importante para nosotros, es que nos tiene que hacer un cráter. Ese cráter, a ver si aquí mismo lo podemos pintar, si se ve aquí. Si esto es un electrodo visto de esta forma, y esta es la parte a fundir, a nosotros este recubrimiento no se va gastando continuamente plano. Se gastará así, el núcleo está ahí y nos hará esto. Esto os decía que es muy importante para nosotros. El resto, bueno, es bueno saberlo, pero esto sí porque si nosotros aquí dentro está el núcleo, este cráter lo que nos está evitando, ante todo, es que la aportación de material del núcleo salga en esta dirección. Puesto que aquí hay una pared que nos está evitando que la aportación del núcleo se nos pueda desviar, pueda ir para una y para otra sin deber. La aportación del núcleo y la chispa eléctrica del núcleo siempre tendrá que salir en esta dirección. Eso lo tendremos muy importante, como una de las partes más importantes, porque cuando nosotros hablamos de en qué posición se pone el electrodo para soldar en plano, pues 45 grados, siempre soldaremos hacia la parte de atrás. Bueno, si nosotros nos fijamos bien y vemos el cráter, ahora sí le podemos empezar a encontrar la lógica. Si nosotros no lo ponemos a 45 grados, lo ponemos casi tumbado, pues realmente lo que estamos haciendo es una pared aislante y es más difícil que salte la chispa. La chispa tendría que salir y doblar. Por tanto, estaremos haciendo una soldadura bastante mala. Claro, cuando estamos en plano parece que es un poco más lógico, pero ¿y cuando estamos en pared? ¿Por qué tenemos que coger nosotros el ángulo correcto? Pues porque nosotros estamos enfocando. Enfocaremos casi como una linterna.
Si nosotros cogemos el concepto ese de que realmente es una linterna, ahora sí que vamos a calentar y sí que vamos a aportar el material donde nosotros queremos. Entonces, tener en cuenta, ya que lo han tenido en cuenta los fabricantes cuando lo hacen, este revestimiento que nos deja ese cráter, lo que nos está haciendo es focalizar la parte hacia donde va a salir la chispa, y la chispa es la que va a arrastrar, pues, por efecto electromagnético, es la que va a arrastrar el material y nos lo va a enfocar contra el hierro, contra la parte que estamos soltando nosotros. A ver si queda eso, por lo menos que lo vayamos recordando, porque ahora cuando vayamos haciendo soldaduras tendremos que acordarnos que el cráter ese nos está focalizando, nos está dirigiendo directamente en qué parte va a saltar la chispa o hacia qué parte va a saltar la chispa. Entonces nosotros ya a partir de ahora la posición del electrodo no nos va a dar igual. Ahora sabemos que tenemos una linterna y que nosotros tenemos que enchufar ahí directamente con esa linterna. Pues esto es sobre lo que os quería decir, un poco sobre el revestimiento y la parte del núcleo del electrodo.